Saludos, mi nombre es Luis Vera, soy de la Universidad Politécnico Santiago Mariño Extensión Maracaibo. Esta es la Cátedra Electrónica 2 y en esta oportunidad les vengo a presentar la práctica del tercer corte. Empezamos con la primera práctica: decibeles y diagramas de Bode. Aquí tenemos el circuito, es un divisor de voltaje, entonces por lo tanto sacamos la ganancia de voltajes según su divisor. Para 22K tenemos que es 0.68, para 10K tenemos que es 0.5. Esto lo vamos convirtiendo en decibeles, nos quedaría menos 6,02 decibeles. Para 4.7 sería 0.32 y lo convertimos a decibeles, menos 9.91 decibel. Y para un K vendría siendo 0,09. La siguiente lámina tiene el cuadro de las tablas, la cual podemos ver cuánto nos dio teóricamente y cuánto nos dio experimental con el Protego. Y podemos ver el resultado que para 22K en teoría la ganancia de voltaje nos dio 0.6, la de 10K 0.51, 4700 ohmios nos dio 0,32 de ganancia, 1 kilo ohmio nos dio 0,091 y 100 nos dio 0,001. Cada vez que se va bajando la resistencia nos da menos ganancia. Las preguntas son: la naturaleza logarítmica del decibelio en los datos. Para determinar si la naturaleza logarítmica del decibelio es evidente, en los datos de la tabla 1, asumimos que se refiere a la tabla 3 con frecuencias y ganancias. Debemos observar cómo se comporta la ganancia de voltaje en decibelio con respecto a la frecuencia. Pendiente en decibelio por octava. Para determinar la pendiente en decibelio por octava, en la región anterior y tenemos lo siguiente: identificación de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte teórica y experimental se encuentra en la tabla 2. Usaremos estos valores para identificar la frecuencia de corte. Cálculo de la pendiente en decibeles por octava. La pendiente se puede calcular observando la diferencia de la ganancia en decibeles por cada octava de frecuencia anterior. Continuamos con la siguiente lámina. La siguiente práctica es el amplificador diferencial. Tenemos 3 esquemas diferentes, tenemos 3 diagramas diferentes. Ok, resolvemos los cálculos. Determinamos IC y IB como lo tenemos en la imagen. Y para determinar IC, IB es igual a IC sobre beta. Y beta tenemos que nos da el ejercicio que es 150. Por lo tanto, IB va a ser el valor de IC sobre 150. Primero encontramos IC, que es 1,5 miliamperios. IC se divide aquí en 2 porque aquí cuando tenemos dos impedancias iguales se divide la corriente en mitad y mitad, por lo tanto da 3, y como tenemos las mismas impedancias viene y se distribuye mitad y mitad, por lo tanto 1,5, y esto nos daría que IB es un microamperio. Determinamos el voltaje de resistencia colector y para poder determinar el voltaje del colector, 2,95 voltios da el voltaje colector, y de entrada de compensación de corriente es 0 y voltaje de salida compensación es 0 porque estamos usando los ideales. Pasamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos que le añadimos una señal senoidal y vamos a calcular la ganancia. Entonces tenemos que la ganancia es igual resistencia colector sobre 2 por resistencia emisor. Conseguimos sus respectivos cálculos, resistencia emisor tal, y la ganancia viene dando 135,65. Aquí calculamos voltaje colector, donde una entrada es 20 milivoltios. Entonces tenemos que voltaje de salida es la ganancia por voltaje de entrada. Entonces esto quedaría 135,65 por 20 milivoltios, que nos da 2,7
2,71 voltios. Y el voltaje para el primer transistor en colector sería 1,6 y para el segundo transistor sería 4,3. Pasamos al siguiente ejercicio. Para hallar la ganancia a modo común tenemos que buscar la tensión de base en transistor 3, luego la intensidad, luego corriente en colector en colector 3 y cuando el beta es igual a 150. Entonces tenemos que la ganancia modo común 0,027. En esta lámina podemos observar los datos de la tabla que lo hemos reemplazado y una foto de la simulación como tal. Y a la siguiente lámina también tenemos fotos de la tabla y la simulación. Y las preguntas son: ¿qué controla la ganancia diferencial? Está controlada por la relación de las resistencias utilizadas en el circuito. Específicamente la ganancia diferencial es la relación de resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada, que viene siendo RF y RI. ¿Por qué es importante hacer coincidir las relaciones de la resistencia en el paso 3? Es importante hacer coincidir para asegurar que el amplificador opere de manera simétrica. Si no, no sería simétrica. ¿Por qué es importante establecer la ganancia del divisor de fase exactamente en 1 en el paso 11? Es crucial para asegurar que la señal de entrada sea correcta y que el amplificador diferencial opere adecuadamente. ¿Qué determina el CMRR máximo teórico para el amplificador diferencial del amplificador operacional? Está determinado por la precisión con la que se puede igualar la resistencia en el circuito y la simetría del diseño del amplificador operacional. La siguiente práctica es amplificador de voltaje no inversor. La siguiente práctica sería comparador de amplificadores operacionales. Ok, tenemos el cuaderno con su ejercicio ya resuelto. Entonces tenemos un divisor de voltaje en esa zona donde está A, B y C. Por lo tanto, si calculamos el divisor de voltaje, está la fórmula. Para el punto A daría 15 voltios. Para el punto B daría 4,725 voltios. Para el punto C daría 1,5 voltios. Y en la siguiente lámina pusimos que en los nodos de conexión A, B y C sus respectivos voltajes. Ahora las preguntas: ¿qué sucede cuando voltaje 1 es mayor que voltaje 2 y por qué? En un comparador de amplificadores operacionales, la salida de amplificador será alta porque el amplificador detecta una mayor tensión en la entrada inversora que en la no inversora, lo que resulta una salida máxima positiva. ¿Qué sucede cuando B1 es menor que B2? La salida del amplificador será baja porque la tensión de entrada no inversora es mayor que la inversora. El resultado es una salida negativa máxima. ¿Qué sucede cuando B1 es igual a B2? La salida del amplificador debería ser cero o indefinida por un amplificador ideal, pero en este caso nada es perfecto, o sea, no sería lo mismo. Ok, en la siguiente práctica tenemos que es un amplificador de voltaje no inversor y tenemos su diagrama en la pantalla. Lo que queremos hacer es buscar la ganancia de voltaje, por lo tanto podemos intercambiar la resistencia I y la resistencia F. Para cuando RF es igual a 4,7K daría la ganancia 5,7. Cuando es 10 kilo ohmios daría 11. Cuando es resistencia F es 22K daría una ganancia de 23. Cuando es 33 kilo ohmios daría una ganancia de 34. Cuando es 47 kilo ohmios daría una ganancia de 48. Y en esta siguiente lámina podemos apreciar la tabla de valores que nos ha dado, con su porcentaje de desviación, con su voltaje de ganancia de voltaje experimental y teórico. Aquí están las preguntas, pero me las voy a saltar para reducir el video. El siguiente sería un amplificador de voltaje inversor. Tenemos el diagrama en pantalla. Dado que resistencia de entrada es 1 kilo ohmio, sacamos su ganancia de voltaje. Entonces tenemos que nos da para
Cuando es 4,7 kilo ohmios nos daría menos 4,7. Para 10 kilo ohmios nos daría menos 10. Cuando es 22K nos daría menos 22. Y así sucesivamente con 33 y 47 kilo ohmios. Ponemos esos valores en la tabla y ya hemos cumplido con esta parte. La siguiente práctica, el amplificador diferencial OP o PAN. Tenemos su diagrama en pantalla y queremos hallar su ganancia de voltaje. Tenemos que resistencia de entrada por resistencia de retroalimentación y sacamos sus cálculos. Daría 10 kilo ohmios, 100 kilo ohmios. Por lo tanto, la ganancia diferencial, sacamos la ganancia y nos daría 10 de ganancia. La siguiente práctica sería retroalimentación negativa de series paralelos y serie. Por lo tanto, hacemos sus cálculos y queremos buscar intensidad de carga. Y intensidad de carga es igual al voltaje de entrada por ganancia de voltaje sobre resistencia de carga. Ok, para cuando R de RF es 22K, aplicamos la fórmula y tenemos que es 3,2 de ganancia. Y intensidad de carga sería 0,032 amperios. Para cuando es 10 kilo ohmios, la ganancia daría 2 y la intensidad de carga 0,02 amperios. Para cuando es 4,7 kilo ohmios, daría 1,47 de ganancia y daría intensidad de carga 0,014 amperios. Para cuando es 2,2 kilo ohmios, la ganancia sería 1,22 y intensidad de carga sería 0,122 amperios. Ahora ponemos sus datos en la tablita y ya hemos hecho esta actividad. La siguiente práctica es producto de ganancia de ancho de banda. Tenemos su diagrama. Ahora para resolver queremos calcular la ganancia, la formulita que hemos usado hasta ahora. Y para cuando resistencia RF 4,7 kilo ohmios, la ganancia es 22,36. Y cuando es 10 kilo ohmios, la ganancia sería 46,45. Cuando sería 22 kilo ohmios sería 101 de ganancia. Cuando sería 33 kilo ohmios sería 151. Cuando es 47 kilo ohmios da 214,64 de ganancia. Ahora calculamos la frecuencia de corte superior. Tenemos la fórmula en pantalla y decimos que para cuando RF es 4,7 kilo ohmios, frecuencia de corte superior sería 44.730 Hz. Para cuando es 10 kilo ohmios sería 21.529 Hz. Para cuando es 22 kilo ohmios sería 9.900 Hz. Y para cuando es 33 kilo ohmios sería 6.623 Hz. Para cuando es 47 kilo ohmios sería 4.659 Hz. Reemplazamos sus datos en la tablita. Todo listo. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.